Ya terminamos la semana pasada lo que era lípido y ahora vamos a partir con proteínas y aminoácidos. Vamos a partir entonces con el metabolismo de los aminoácidos. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, lo que son los indicadores de logro asociados con esta parte de la unidad de lípidos y proteínas, que básicamente fundamenta la importancia de los péptidos con actividad biológica en el organismo, describe las principales rutas metabólicas de síntesis y oxidación de los aminoácidos y explica los principales compuestos nitrogenados y su intercambio a nivel de los diferentes tejidos, especialmente lo que es el ciclo de la urea tenemos que revisar. Ahora, en relación a los aminoácidos, ¿no es cierto?, el organismo puede realizar degradación oxidativa de aminoácidos en 3 situaciones metabólicas distintas. Uno, cuando realiza, ¿no es cierto?, el recambio proteico, en que por una parte se están sintetizando nuevas proteínas y se están degradando aquellas proteínas más antiguas y por lo tanto quedan disponibles aminoácidos que pueden ser oxidados, ¿no es cierto?, por el organismo. También la oxidación de aminoácidos puede estar relacionado con el tipo de dieta que se tiene. Si hay una dieta que es muy rica en proteínas y por lo tanto es mucha la cantidad de aminoácidos que son ingeridos y estos aminoácidos que se ingieren exceden lo que necesita el organismo para sintetizar las proteínas que le corresponden, también esos aminoácidos que sobran van a ir, ¿no es cierto?, a lo que es la degradación oxidativa. Y obviamente también en algunos casos que ya no son normales, digamos, sino que es, por ejemplo, durante una hambruna muy grande, ¿no es cierto?, cuando ya no hay más que otro sustrato del cual obtener energía, el organismo se ve la necesidad de empezar a degradar sus propias proteínas para obtener aminoácidos y tratar de cubrir una parte de la energética y también tratar de sintetizar proteínas de primera necesidad también. O también cuando hay diabetes mellitus, en que la persona no puede utilizar, ¿no es cierto?, lo que es la glucosa como fuente de energía, porque no la puede ingresar a la célula, y en ese caso se ve obligado a empezar a utilizar otros sustratos, como los ácidos grasos que veíamos en las clases anteriores, o bien estos aminoácidos, ¿no es cierto?, se empiezan a degradar, empiezan a desarmarse las proteínas, y se obtienen aminoácidos de los cuales se pretende, ¿no es cierto?, obtener energía. Vamos a ver entonces cómo se produce la degradación de los aminoácidos de la dieta, básicamente de las proteínas primero, ¿no es cierto? En la saliva no existen enzimas que tengan una acción proteolítica que permitan degradar proteínas y obtener aminoácidos libres. La hidrólisis de proteínas se inicia en el estómago, y aquí en el estómago vamos a tener una enzima que se llama la pepsina, que de hecho la pepsina está en forma inactiva en el estómago, y solo cuando llega alimento y bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto?, se va a activar y transformar en pepsina para poder degradar las proteínas que están en el estómago. Luego, en el intestino delgado, vamos a continuar con otras enzimas que actúan sobre las proteínas, como son la tripsina, la cual se origina a partir del tripsinógeno. El quimiotripsinógeno, también por acción de la misma tripsina, se va a transformar en quimiotripsina. Y hay unas proteínas que se llaman las carboxipeptidasas, que están en forma decimógeno, es decir, no están activas, están como procarboxipeptidasas A y B, y son activadas por la presencia de tripsina también. Y la diferencia de estas carboxipeptidasas con referente a la digestión de las proteínas
es que estas van actuando desde la punta de la proteína, van sacando siempre el aminoácido que está en la última, unido en la última punta de la proteína. En cambio, la tripsina, la quimiotripsina y la pepsina actúan entre medio de las cadenas de la proteína. Ahí la activación de la tripsina, que no aparece acá, es hecho por una enzima producida por el intestino que se llaman las enteroquinasas, que permiten activar el tripsinógeno y dejarlo como tripsina. De esa manera, en el intestino delgado, principalmente en el duodeno, ¿no es cierto?, se va a producir la mayor parte de la digestión de las proteínas. Aquí aparece con más detalle, ¿no es cierto?, lo que realiza cada una de ellas. Se fijan, las pepsinas hidrolizan enlaces peptídicos en el extremo amino terminal de residuos que tengan residuos aromáticos, como por ejemplo la presencia en el enlace peptídico del aminoácido fenilalanina, el triptofano o la tirosina, y también la metionina y la leucina, permite que actúe la pepsina sobre ese enlace peptídico. La tripsina, por su parte, reconoce, ¿no es cierto?, lo que son la lisina y la arginina. La quimiotripsina va a hidrolizar cuando está presente la fenilalanina, el triptófano y la tirosina. Y las carboxipeptidasas van rompiendo todos los enlaces peptídicos por el extremo del carboxilo terminal. Y así también existe otro grupo que se llama las aminopeptidasas, que estas son producidas por unas células del mismo intestino que hidrolizan los enlaces peptídicos por el extremo N-terminal. Desde la punta, por el otro lado de la punta de la proteína, empiezan las aminopeptidasas. En el caso de la pepsina, la pepsina es producida a nivel del estómago, el pepsinógeno, y se activa como pepsina por efecto del ácido clorhídrico que hay ahí en el estómago. La tripsina, la quimiotripsina y las carboxipeptidasas son producidas por el páncreas y envían su secreción al sistema digestivo, es básicamente al intestino delgado, para iniciar la digestión de las proteínas. Ahora, ¿cómo los aminoácidos, una vez que se degradan, ¿no es cierto?, este proceso, se produce este proceso de degradación en el lumen, ¿no es cierto?, del intestino, me va a permitir obtener aminoácidos libres que deben ingresar a la célula intestinal y de ahí pasar hacia la sangre. Van a haber mecanismos de transporte específicos para distintos tipos de aminoácidos, en que estos aminoácidos van a entrar ya sea por transporte activo secundario o bien por difusión facilitada. Cuando se hace este transporte activo secundario, está asociado a la entrada de sodio a la célula, que entra a favor de gradiente y permite el paso del aminoácido al interior de la célula. Aquí de hecho hay una imagen que muestra eso. Se fijan en que el aminoácido, para ingresar al interior de la célula intestinal, aprovecha el gradiente de sodio que existe. Siempre hay sodio más afuera que adentro. Por lo tanto, el transportador ingresa al sodio a favor del gradiente de concentración y eso permite que el aminoácido pueda ingresar a la célula intestinal. Sería un transportador sin por, porque ambos viajan hacia el interior de la célula y posteriormente se gasta energía en sacar el sodio de esta célula y por eso es transporte activo secundario, porque el ATP se gasta después en sacar el sodio, que fue el que ayudó a ingresar el aminoácido al interior de la célula intestinal. Acá ahora hay distintos sistemas de transporte que son específicos dependiendo del tipo de aminoácidos que tengamos. Por ejemplo, hay transportadores que se dedican a ingresar a la célula intestinal los aminoácidos neutros de pequeño tamaño, como la alanina, la serina, la treonina, que son chiquititos, ¿no es cierto? Y entran a través de un mismo transportador. También hay otros transportadores que son para los aminoácidos neutros y los aromáticos de gran tamaño, como la isoleucina,
la leucina, la valina, la tirosina, el triptofano y la fenilalanina. Todos esos entran a través de un mismo transportador. También existe un transportador específico para los aminoácidos de tipo básico, que son la arginina, la lisina, la ornitina y la cistina también. Que la cistina en el fondo es la unión de dos cisteínas en el fondo ahí. También hay transportadores para aminoácidos que son la prolina, la glicina y la hidroxiprolina. Y vamos a tener otros transportadores para aminoácidos ácidos que son el aspartato y el glutamato. Por lo tanto, los transportadores en realidad son distintos de acuerdo al tipo de aminoácido que se va a ingresar a la célula intestinal. ¿Qué es lo que va a hacer ahora el organismo con estos aminoácidos que provienen de la dieta? Una vez que se absorben, los aminoácidos tienen diferentes alternativas metabólicas en su utilización. La primera, ¿no es cierto?, se utilizan sin hacerle ninguna modificación en la síntesis de nuevas proteínas para el organismo. También, y en este caso sí va a haber una transformación en que estos aminoácidos son transformados en otros compuestos que no son proteínas de importancia fisiológica. Ya, por ejemplo, algunos forman neurotransmisores, por ejemplo, la tirosina, el triptófano, ¿no es cierto?, van a formar una serie de aminoácidos que se transforman en hormonas o bien en neurotransmisores. Hay varios que se transforman en eso. También la histamina, por ejemplo, la histidina se transforma en histamina, que es una sustancia utilizada tanto como neurotransmisor como regulador también de algunas secreciones y también en las respuestas alérgicas. Por lo tanto, se producen una serie de compuestos de importancia fisiológica derivadas de estos aminoácidos. También vamos a tener lo que es si hay exceso de aminoácidos, y ya hemos cumplido con estos dos primeros puntos, los que sobren pueden ser utilizados con fines energéticos. Y aquí, igual más adelante, me parece que también sale importante recalcar que el organismo no tiene una proteína que sirva para almacenar los aminoácidos que le sobran. Como por ejemplo cuando veíamos carbohidratos, cuando hay mucha glucosa se guardan como glucógeno. Los lípidos, cuando hay muchos, se guardan como triglicéridos o como colesterol esterificado. Cuando tenemos muchos aminoácidos disponibles, no se almacenan, no se transforman en una determinada proteína que sirva para guardarlos en el organismo, sino que se tienen que usar como fines energéticos. ¿Ya? Se utilizan para poder utilizar, para obtener energía, porque no existe forma de guardarlos. Vamos a ver entonces lo que es este metabolismo de los aminoácidos, que es básicamente tanto la degradación como la biosíntesis. Y lo que les había dicho recién, ¿no es cierto? Los aminoácidos no se almacenan en el organismo, ya por lo tanto sus niveles de aminoácidos dependen del equilibrio que hay entre la biosíntesis y la degradación de proteínas corporales, es decir, entre el balance entre el anabolismo y el catabolismo, que en el caso de los aminoácidos se habla del balance nitrogenado. Cuando excede la cantidad de aminoácidos con respecto a los que yo necesito para formar proteínas y otros compuestos de importancia biológica, estos aminoácidos se van por la vía catabólica para producir energía. Y al ingresar al proceso de catabolismo, debemos eliminar el nitrógeno que está presente como grupo amino en los aminoácidos, que de hecho eso es lo que más se complica, ¿no es cierto?, cuando vamos a oxidar los aminoácidos. El nitrógeno se excreta básicamente después por orina y por las heces, el nitrógeno que proviene de los aminoácidos. Siempre la degradación de estos aminoácidos va a iniciarse por procesos que impliquen la eliminación del grupo amino, del alfa-amino, es decir, el grupo amino que está unido al carbono central de los aminoácidos. Y para eso se van a hacer dos grandes procesos. Uno
en que hay una transferencia del grupo amino a otro compuesto que se denomina la transaminación, o otro proceso, ¿no es cierto?, en que ya hay una separación del grupo amino, se elimina el grupo amino, no se le pasa a otra molécula, sino que se elimina y queda como amoníaco, de hecho, que es el proceso de desaminación. Vamos a ver entonces cómo se elimina este grupo amino de los aminoácidos, que insisto es el primer paso que tenemos que hacer para poder oxidar los aminoácidos. Si no lo hacemos, no vamos a poder degradar estos aminoácidos. Vamos a ver primero lo que es la transaminación. Como la palabra lo dice, trans, ¿no es cierto?, es una transferencia reversible de un grupo amino, de un aminoácido a un alfa-cetoácido. Es decir, necesito que haya un aminoácido y necesito que haya un compuesto que se llama alfa, que es un tipo de alfa-cetoácido, al cual se le va a transferir ese grupo amino. ¿Por qué se llaman alfa-cetoácidos? Porque en su estructura ese compuesto tiene un grupo carboxilo de ácido, ¿no es cierto? Y tiene un grupo ceto. Esta transferencia, ¿no es cierto?, es realizado por unas enzimas que se llaman las aminotransferasas o transaminasas, que utilizan el fosfato de piridoxal como cofactor. De hecho, este fosfato piridoxal es súper importante en lo que es el metabolismo en general de los aminoácidos. Ya se necesita para trabajar con los aminoácidos que esté presente ese cofactor. Ahora, como hay aquí una transferencia, el aminoácido va a pasar su grupo amino al alfa-cetoácido, y cuando ocurre eso, el aminoácido se va a convertir en un alfa-cetoácido y el alfa-cetoácido se va a convertir en un aminoácido. Es decir, es como que se juega a las cambiadas aquí, ¿no es cierto? Quedó al revés de lo que estaba inicialmente. Como dice acá, el grupo amino no se elimina, sino que se transfiere a un cetoácido y de paso se forma otro aminoácido. Vamos a verlo acá en un dibujo porque es difícil de entenderlo así solamente con palabras. Aquí tenemos un aminoácido que tiene este grupo amino, ¿no es cierto?, que debemos eliminarlo de alguna forma, y en este proceso lo que vamos a hacer es transferirlo de un lugar a otro, de un compuesto a otro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este grupo amino que está acá se le va a transferir a este compuesto que es un alfa-cetoácido. ¿Por qué es un alfa-cetoácido? Ahí se ve, se fijan, tiene un grupo carboxilo y ahí tiene un grupo ceto, alfa-cetoácido. Cuando el aminoácido pierde ese grupo amino, él va a quedar convertido ahora, este de acá se convierte en esto, ¿no es cierto? Se va a convertir en un alfa-cetoácido. Y el alfa-cetoácido va a recibir el grupo amino, ¿no es cierto? Va a ser en dirección ahí. Cuando reciba el grupo amino se va a transformar en un aminoácido. Se fijan, es un juego de cambiar de lugar el grupo amino. Los que lo reciben son los alfa-cetoácidos y esos al recibir el grupo amino se transforman en otro aminoácido. ¿Quién hace eso? Las transaminasas. Y necesitamos la vitamina, el fosfato de piridoxal, que está como fosfato de piridoxal. Como coenzima se denomina fosfato de piridoxal. Acá tenemos, y aquí hay unos pares que ustedes tienen que saber sí o sí, de el aminoácido y el correspondiente alfa-cetoácido que se origina. Ya, por ejemplo, el glutamato, cuando él transamina, se transforma en alfa-cetoglutarato. Y si el alfa-cetoglutarato recibe un grupo amino, se transforma en
glutamato. Acuérdense que esta reacción es reversible. Aquí hay otro par en que el aspartato, cuando pierde el grupo amino, se transforma en oxalacetato. Y el oxalacetato, cuando recibe el grupo amino, se transforma en aspartato. Si aquí se fijan, estos son alfa-cetoácidos, el alfa-cetoglutarato y el oxalacetato son miembros del ciclo de Krebs. Por lo tanto, de ahí nosotros podemos sacar estos compuestos y agregarles un grupo amino y tendríamos estos aminoácidos, el glutamato, el aspartato. Siempre hay un aminoácido que entrega el grupo amino y un alfa-cetoácido que lo recibe. Y me va a quedar siempre al hacer eso, ¿no es cierto? Me queda otro aminoácido y otro alfa-cetoácido. Dígame, Alexander. Profe, entonces ahí tengo el aminoácido y al ladito el alfa-cetoglutamato sería el alfa-cetoácido, ¿no es cierto? Claro, correcto, sí, sí. Ah, ya. Ahora lo que uno normalmente hace es, por ejemplo, que justo aquí está puesto de esa manera para mostrar que el glutamato, cuando pierde el grupo amino, se transforma en alfa-cetoglutarato, ¿te fijas? Pero normalmente, por ejemplo, cuando son las transaminaciones, lo que ocurre es que el glutamato le pasa el grupo amino al oxalacetato, ¿te fijas aquí cruzado como está acá? Y el oxalacetato se transforma en aspartato y el glutamato queda como alfa-cetoglutarato. Ah, ¿Te sí, sí, queda sí. más, te queda más claro ahí o no? ¿Sí? Sí, sí. Porque se Ahí sí hace es súper claro. como cruzado, te fijas, de tal manera que el glutamato entrega el grupo amino al oxalacetato, que es un alfa-cetoácido, y él queda como aspartato. Y el glutamato, al entregar el grupo amino, queda como Ya como cierto. alfa-cetoglutarato. Sí, ahí se cambian para formar un Claro, aminoácido distinto. justamente, se cambian entre ellos. Y siempre aparece entre medio de ellos el fosfato de piridoxal. Se fijan, es necesario para hacer la transaminación, porque él es la coenzima que transporta el grupo amino cuando se hace la reacción. Se le pasa al fosfato de piridoxal y el fosfato de piridoxal se lo pasa al oxalacetato. ¿Te fijas? Y ahí queda el aspartato. Ah, ya, profe, ahora que es súper claro, no sabía que el fosfato epiridoxal era el que transportaba el grupo amino. Claro, pero ahí también igual obviamente tiene que estar la enzima, que son las Sí, transaminasas que están haciendo eso, pero tiene que estar ese fosfato de piridoxal para hacer eso. sí, pues, si no, no podría transportar el grupo amino. Correcto, justamente, porque O necesita sea que un transportador. Dígame. ahí habría una regulación, po, ¿o no? Claro, o sea, claro, porque la enzima depende del fosfato de piridoxal Sí. para funcionar. Ya, profe. Muchas gracias. De nada. Ahora, en este caso, nosotros estamos viendo alfa-cetoácidos que funcionan aquí, que nosotros conocemos, ¿ya? Porque el alfa-cetoglutarato lo vimos en el ciclo de Krebs, el oxalacetato también lo vimos en el ciclo de Krebs, pero hay otros aminoácidos que cuando transaminan forman alfa-cetoácidos que nosotros no conocemos como nombre, digamos. Pero a mí me interesa que se aprendan estas duplas. Se fijan que el glutamato, al perder el grupo amino, queda como alfa-cetoglutarato y el aspartato queda como oxalacetato y viceversa, porque las dos cosas son transferibles, ¿se fijan? Eso por lo menos que los reconozcan porque ustedes conocen el alfa-cetoglutarato, conocen el oxalacetato. Lo hemos visto en las otras vías. Y aquí está el otro par que también es necesario que lo vean. Por ejemplo, yo puedo tener la alanina, ¿no es cierto?, que es otro aminoácido, y ella va a transaminar, en este caso en el ejemplo, se lo va a pasar al alfa-cetoglutarato, el grupo amino, y el alfa-cetoglutarato va a quedar como glutamato. ¿Se fijan? Porque le paso ese grupo amino. Y la alanina, como perdió su grupo amino, se va a transformar en un alfa-cetoácido que nosotros ya conocemos, que es el piruvato. Por eso se acuerdan que alguna vez cuando hablamos de la glucólisis, estaba la piruvato deshidrogenasa por ahí, y la piruvato deshidrogenasa era inhibida, yo les puse por ahí, por la alanina. Tiene que ver con esto, ya porque cuando la alanina puede formarse a partir del piruvato, si hay mucha alanina, se inhibe la formación de piruvato, porque ese piruvato yo lo puedo utilizar para hacer la alanina, porque puedo hacer la reacción inversa. Se fijan, el glutamato le puede pasar el grupo amino al piruvato y lo puedo dejar como alanina.
¿Ya? Por lo tanto, esos tres pares se tienen que acordar, el glutamato con el alfa-acetoglutarato, el aspartato con el oxalacetato, la alanina con el piruvato, ¿ya? Porque son compuestos que nosotros los podemos meter en otras vías. ¿Se fijan? Por ejemplo, uno podría decir, ¿cómo llego de la alanina a la glucosa, por ejemplo? La alanina transamina se pasa a piruvato, piruvato gluconeogénesis, llego a la glucosa, por ejemplo. ¿Se fijan? Ahí los puedo relacionar con algo que ya nosotros conocemos ya. Los otros aminoácidos dan origen a otros alfa-cetoácidos que no tiene sentido que se los aprendan así todo, cada uno, ¿no es cierto? Porque son nombres distintos, no son nombres tan conocidos que se repitan en otras vías en el fondo. Ahora las transaminasas, ¿no es cierto? O aminotransferasas, que también se denominan, son bastante relevantes como diagnóstico y de pronóstico de enfermedades. ¿Por qué? Por algo que nosotros hablamos alguna vez, de que existen distintas isoenzimas, ¿no es cierto? Hay distintas aminotransferasas, o como sale ahí, ¿no es cierto? Ahí se me olvida ese nombre, las transaminasas, ese nombre, las aminotransferasas y las transaminasas, ¿no es cierto? Son características de cada tejido, no hacen la misma reacción, pero no necesariamente estructuralmente son iguales. Por lo tanto, uno puede identificar aminotransferasas o transaminasas que pertenecen a un tipo de tejido y de esa manera detectar algún tipo de daño que ocurre en el organismo. Por ejemplo, aquí está la glutamato oxalacetato aminotransferasa o aspartato aminotransferasa, que se llama también, ¿ya? En que trabaja con el glutamato y el oxalacetato, y por lo tanto obtengo el aspartato. Por eso también se puede llamar aspartato aminotransferasa. También la SGPT, que es la glutamato piruvato aminotransferasa o alanina transaminasa, porque al actuar esta, ¿no es cierto?, se forma alanina, y también de la alanina me puedo devolver y formar el piruvato. Por eso tiene los dos nombres. Ahora ellas son muy abundantes en tejidos como el hígado y el corazón, y cuando hay, por ejemplo, patologías como insuficiencia hepática o cardíaca, cuando hay mucha muerte de células, ya sea del hígado o del corazón, se detectan estas aminotransferasas en la sangre y se puede ver como condición, ¿no es cierto?, de indicio de alguna falla cardíaca. De hecho, durante muchos años, estas fueron las principales formas de detectar la presencia de un infarto, por ejemplo. En la actualidad ya no se usan tanto, se descubrió otra molécula que es característica del corazón, que es una molécula que forma parte de la contracción muscular del corazón, que es la tropomiosina. Es la troponina, no la tropomiosina. La troponina, que es característica de la célula del corazón, es distinta a la troponina que está en los tejidos del músculo esquelético, por ejemplo, y esa actualmente se utiliza mucho más que las aminotransferasas, pero igual también existe la posibilidad de utilizarla. En el hígado, sobre todo, se usa mucho todavía para ver si hay algún problema a nivel hepático. Ahora ella, la mayoría se encuentra, ¿no es cierto?, en el citoplasma, aunque también pueden encontrarse también en el interior de las mitocondrias. Como dice ahí, luego de un ataque cardíaco aumenta en primer lugar unas proteínas que se llaman las creatininas quinasa, luego aumentan estas las glutamato oxalacetato aminotransferasa, y más tarde aparece la glutamato piruvato aminotransferasa en la sangre. Por lo tanto, también sirve como para ver el progreso de la enfermedad igual. Pero como les digo, en lo que es ahora ataque cardíaco se usa mucho más la troponina para identificarla. Una parte de la troponina que está en las células del corazón. Ahora con ese proceso que vimos ahí, hicimos lo que era la transaminación, que es, insisto, la transferencia del grupo amino, ¿no es cierto?, de un aminoácido a un alfa-cetoácido. Pero el grupo amino todavía está unido a un compuesto. Se fijan que sigue siendo un aminoácido. Entonces, el siguiente paso para eliminar ese grupo amino es la desaminación. Ya la desaminación parte básicamente con el glutamato. Ya el glutamato es el que va a sufrir principalmente esta desaminación oxidativa.
y esto ocurre a nivel del hígado, básicamente. ¿Ya? Ahí está en mayor cantidad esta enzima, que es la glutamato deshidrogenasa, que va a producir una oxidación del glutamato, y esta es una enzima bien especial porque utiliza NAD o NADP, utiliza las dos coenzimas, puede ser el NAD o el NADP, y además de oxidar el glutamato, elimina el grupo amino que sale como amoníaco. Se libera de la molécula y no lo recibe nadie, sino que queda como amoníaco al final de la reacción. La mayor cantidad de amoníaco que se produce en el organismo es producto de esta glutamato deshidrogenasa. Y este proceso se le llama desaminación oxidativa porque aquí salen NADPH que podrían eventualmente ir a la cadena transportadora de electrones y producir energía. De hecho, aquí está la reacción. Se fijan que la enzima, como les digo, puede usar el NAD o el NADPH, el NADP o el NAD, y el glutamato pierde este grupo amino y al quitarle el grupo amino queda como alfa-cetoglutarato y aquí queda amoníaco o amonio, dependiendo del pH que tenga la célula ahí, y eso lo cataliza la glutamato deshidrogenasa, que hace ese proceso, ¿no es cierto?, de hidrolizar, rompe por hidrólisis, utiliza una molécula de agua y libera el grupo amino como amonio o como amoníaco. Ahora, esta glutamato deshidrogenasa es una enzima que es activada en forma alostérica por el ADP y el GDP. Es decir, cuando hay mucho ADP o GDP, que significa que no hay mucha energía en la célula, ellos se unen a la enzima y la modifican, ¿no es cierto?, y la activan para que funcionen más rápido. En cambio, cuando hay mucho ATP y mucho GTP en la célula, que significa que hay mucha energía disponible, también se unen en un sitio alostérico de la enzima y la inhiben. Ahora, de hecho, ese efecto del ADP y el GDP que activen a la glutamato deshidrogenasa está relacionada con la producción del alfa-cetoglutarato, que se puede ir al ciclo de Krebs, y los NADPH que se generan en esta reacción, que pueden ir a la cadena respiratoria y generar ATP. Por lo tanto, por eso justamente cuando hay déficit de energía, se activa la glutamato deshidrogenasa, porque me puede de alguna manera proporcionar energía a la célula a través del alfa-cetoglutarato y de los NADPH que se generan en la reacción. Y aquí están los dos procesos juntos, se fijan, la transaminación y la desaminación, que juntos se llaman la transdesaminación oxidativa, que la transaminación puede ocurrir en los tejidos muchas veces sin necesidad de que ocurra inmediatamente la desaminación oxidativa. Pero si el propósito del organismo en ese momento es eliminar el grupo amino, va a ocurrir los dos eventos juntos. Se fijan, va a haber la transaminación y después va a ocurrir la desaminación oxidativa. ¿Cómo ocurre eso? Primero ocurre la transaminación. Se fijan, un aminoácido va a entregar su grupo amino y se va a transformar en un alfa-cetoácido. Y el alfa-cetoácido que va a recibir el grupo amino de ese aminoácido es el alfa-cetoglutarato justamente. Y ese alfa-cetoglutarato, al recibir el grupo amino, va a quedar como glutamato. Ahí tenemos la transaminación, que la hacen las transaminasas o las aminotransferasas. Y posteriormente va a actuar otra enzima, que es la glutamato deshidrogenasa, que es lo que veíamos recién, y va a producir la desaminación oxidativa, en que el glutamato, en este caso, se le va a quitar el grupo amino por una hidrólisis y de paso se va a formar NADPH. Por lo tanto, el glutamato vuelve a quedar como alfa-cetoglutarato y me queda el amonio o amoníaco para ser eliminado por el organismo. Si ustedes se fijan, la clave acá de esto es justamente el alfa-cetoglutarato y el glutamato. Cuando yo voy a hacer
eliminación de grupo amino, tengo que hacer la transaminación con el alfa-cetoglutarato, porque este es el único que tiene esta glutamato deshidrogenasa que me elimina el grupo amino. Hay otras enzimas que también eliminan el grupo amino, pero básicamente están en bacterias más que en nosotros. Ya nuestra principal eliminadora del grupo amino es la glutamato deshidrogenasa. También vamos a ver ahí que hay una glutaminasa también que ayuda a liberar grupos amonio. Pero ese es con otro mecanismo. Ahora, ¿cómo se va a eliminar el amoníaco del organismo? La vía más importante de eliminación es la síntesis de urea, y eso ocurre en el hígado. ¿Ya? El hígado es el que se encarga de sintetizar la urea, que después se elimina a través de los riñones. Pero también existe otra vía que me permite eliminar este grupo amino, y esa es por la formación de glutamina, que es otro aminoácido. Y ahí también de nuevo aparece el glutamato, como vamos a ver. También lo necesito ahí para que ocurra esto. Aquí aparece, miren, lo que ocurre en los distintos tejidos. En la mayoría de los tejidos, el glutamato se le agrega un grupo amino que viene de este amoníaco, que puede estar producido por distintos procesos ahí, ¿no es cierto? Principalmente degradación de nucleótidos produce mucho amoníaco, y se le pasa este amoníaco al glutamato y queda como otro aminoácido que es la glutamina. Aquí se necesita ATP y actúa una enzima que se llama la glutamina sintetasa. ¿Ya? Y esta glutamina puede servir, es precursora para formar, por ejemplo, los nucleótidos de purina y la citidina también, para formar aminoazúcares como el y formar también el triptófano y la histidina, pero esto básicamente no ocurre en nosotros, sino que ocurre, el triptófano y la histidina se forman a partir de la glutamina en los vegetales, ya nosotros no hacemos esa reacción. Entonces, insisto, el glutamato por la glutamina sintetasa se le agrega un grupo amino y la dejo como glutamina, que es el glutamato con un amonio de más, un grupo amino de más. Luego, en el hígado, la glutamina se le va a quitar este amoníaco, este grupo amino, por una glutaminasa y vuelve a quedar como glutamato. ¿Se fijan ahí? Le quito esto y voy a producir el grupo amoníaco libre que me va a servir para formar la urea en el hígado. Ese es un camino en que yo partí con un glutamato y lo pasé a glutamina. Y de ahí pasé de nuevo a glutamato por la glutaminasa. Ahora, a nivel muscular, mayoritariamente se produce otra reacción, que aquí en el músculo no se utiliza mucho el sacar el glutamato. ¿Por qué? Porque el glutamato me sirve para alimentar el ciclo de Krebs como alfa-cetoglutarato. Entonces el músculo no le gusta mucho sacar al glutamato del sistema para no sacar al alfa-cetoglutarato en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el músculo? En que el glutamato, ¿no es cierto? Aquí me perdí yo, por es que parece esta glutamato deshidrogenasa debería estar más al otro lado en realidad, ahí. Pero bueno, debería estar ahí en realidad, me acabo de dar cuenta. El glutamato, ¿no es cierto?, va a realizar una transaminación y se va a transformar en alfa-cetoglutarato, y el grupo amino lo va a transferir al piruvato, y el piruvato, al recibir el grupo amino, se va a transformar en alanina. Y la alanina se envía a la sangre y va, ¿no es cierto?, hacia el hígado, y en el hígado vuelve a ocurrir la reacción contraria, en que la alanina, ¿no es cierto?, se transforma en piruvato de nuevo por transaminación, y utilizo ese grupo amino para pasar el alfa-cetoglutarato en glutamato. Y aquí es donde debiese aparecer la glutamato deshidrogenasa. Eso debería estar ahí en realidad, me acabo de dar cuenta que está como un lado equivocado. La glutamato deshidrogenasa debería estar acá, en que elimina por hidrólisis el grupo amino y produce de nuevo alfa-cetoglutarato.
Ahora la alanina, como acá se transformó en piruvato, en el hígado puede entrar a la gluconeogénesis y forma glucosa y la devuelve al músculo. Que esta es otra versión del ciclo de Cori. ¿Se acuerdan cuando veíamos que en el ciclo de Cori el piruvato pasaba a lactato en el músculo y el lactato se iba al hígado, se transformaba en piruvato y formábamos la glucosa? Aquí en el músculo también se hace otra versión en que el piruvato se transforma en alanina, ¿no es cierto? Y la alanina se manda al hígado y de acá se transforma de nuevo en piruvato y forma de nuevo la glucosa y se la devuelvo al músculo. Es algo parecido a lo que veíamos en lo que llevábamos el ciclo de Cori. De hecho, también este ciclo también se le denomina ciclo de Cori en algunas partes. De esa manera, si ustedes se fijan, los aminoácidos que más abundan en la sangre son la alanina y la glutamina. Se fijan los que andan sueltos en la sangre porque la glutamina es la manera por la cual saco el grupo amino de la mayoría de los tejidos y la alanina es el que me permite sacar el grupo amino a nivel del músculo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos ese proceso. Ahora en el hígado, ¿no es cierto? Hay tanto glutamina sintetasa como también glutaminasa. Ya hay las dos enzimas. En el hígado está la glutaminasa y también está la glutamina sintetasa que me permite formar glutamina y la glutaminasa que me transforma la glutamina en glutamato y puedo formar el amoníaco para la urea. Ahora en la región periportal, que es la parte que está más en contacto con la sangre del músculo esquelético, lo que más abundan son las enzimas del ciclo de la urea y de la glutaminasa, es decir, abunda esta parte, ya las que están cerca de lo que es la musculatura. También el músculo puede mandar glutamina para acá, no necesariamente siempre manda alanina. Cuando yo tengo el hígado en la zona cercana al músculo, se manda mucha glutamina también y se produce esta reacción. Abunda la glutaminasa y se favorece la formación de la urea. En cambio, la región perivenosa, que está más cerca del riñón, y de hecho la sangre de ahí se va hacia la zona del riñón, abunda la glutamina sintetasa. Entonces la glutamina sintetasa en el hígado transforma el glutamato en glutamina y de esa manera envía el grupo amino hacia el riñón, donde también hay glutaminasas que lo pueden eliminar después, que sería otra forma de eliminar el grupo amino, a través de la glutamina. Acuérdense que las dos formas de eliminarlo es por la urea o por la glutamina. ¿Por qué? Porque la glutamina puede ir al riñón y en el riñón se puede eliminar el grupo amino de la glutamina. Ahora, cuando ocurre, por ejemplo, acidosis, cuando hay muchos protones, ¿no es cierto? Está muy ácida la sangre, se deriva más glutamina del hígado hacia el riñón. ¿Por qué? Porque con eso se evita que el hígado sintetice urea y se conserva el bicarbonato. Y de hecho la glutamina, cuando va al riñón, ese amoníaco ayuda a eliminar, ¿no es cierto?, lo que es la acidez que tiene la sangre también. Ahí justamente dice, se fijan en el riñón, la glutaminasa libera una molécula de amoníaco y a continuación la glutamato deshidrogenasa libera otra. Y por lo tanto se genera amonio que ayuda a eliminar los protones. Acuérdense que tengo ahí para que no se me pierdan igual, voy a repetir aquí. En el riñón, ¿no es cierto?, voy a tener la glutamina. Ay, me cuesta. La glutamina. Y acá va a estar la glutaminasa. Y la glutaminasa le va a eliminar un grupo amino que se va a ir como amoníaco. Y eso me sirve para formar la urea. Y además súper importante porque me sirve para unirse con protones y así eliminar los protones que están produciendo esa acidosis. Y acá, como la glutamina le quité un grupo amino, queda como glutamato. Uy, cuesta mucho. Y el glutamato
por la glutamato deshidrogenasa también libera un grupo amino. Por lo tanto, ahí aprovecho de eliminar 2 grupos amino al hilo si yo mando la glutamina al riñón. Y ese amoníaco se puede unir con protones y se transforma en amonio y me ayuda a eliminar protones que está produciendo esa acidosis. Ahora, la glutamina sintetasa es una enzima que es muy regulada, ya porque ella participa en una serie de otras reacciones también. De hecho, la formación de glutamina sirve para formar los nucleótidos también, y por lo tanto es regulada también por la presencia de nucleótidos, la glutamina sintetasa. Esta glutamina es inhibida por glicina, alanina, por la histidina, por los nucleótidos que tienen citosina también, y por la glucosamina 6-fosfato, que es un derivado de la glutamina, y también es inhibida por el AMP, por el triptófano y por el carbamoil fosfato, que es un compuesto que se genera para formar también, que se forma a partir del amoníaco, de hecho. Entonces, si hay mucho carbamoil fosfato, no necesito más amoníaco y se inhibe este proceso ahí igual. Ahora, la regulación de la glutamina sintetasa sigue una regulación que nosotros no hemos visto hasta ahora. Siempre hemos estado hablando siempre de la alostérica y la covalente, y en la covalente hemos visto puras fosforilaciones. Aquí vamos a ver una versión distinta de la regulación covalente, en que acá a la enzima se le agrega un grupo adenilato, y de esa forma se inactiva, es decir, en vez de colocarle un fosfato, se le agrega un grupo adenilato, que tiene adenosina en el fondo, es un nucleótido, y para eso necesita que haya una enzima, que es la adenililtransferasa, que cataliza la adenilación, y hay otra que es, y que también cataliza la desadenilización, hace las dos cosas, ya parecía como la enzima tandem que teníamos en la glucólisis y en la gluconeogénesis. La adenililtransferasa cataliza las dos cosas. ¿De qué depende que lo que haga? Que adenile o desadenile. ¿Ya? Depende de una enzima, de una proteína reguladora que controla ambas actividades, que se llama la P2. ¿Qué hace esta P2? Ella se va a unir con, ella va a controlar este proceso de la adenilación, y para que ella, la P2 también va a ser controlada. De hecho, la actividad de la P2 se controla por uridilinización, es decir, se le agrega un nucleótido que tiene uracilo. Y la uridilización se inhibe por glutamina y se estimula por alfa-cetoglutarato y ATP. Vamos a tratar de entender esto en un dibujo para que sea más fácil de comprenderlo. Miren, aquí está la glutamina sintetasa, que para ser, ¿no es cierto?, activa, tiene que estar sin el grupo adenilato. Cuando ella sufre adenilación, ay, me cuesta mucho, cuando está unido, ¿no es cierto?, con un AMP, está inactiva. ¿De qué depende que ocurra esto? De la proteína P2. Ya la proteína P2 se une con la enzima que hace la que hace la adenilización, ¿no es cierto? Y de esa manera desactiva a la glutamina cuando está unida con la P2. Con la P2 que no tiene nada ahí puesto, la P2 solita. Cuando la P2 está sola y está unida con la enzima, ¿no es cierto?, con la adenililtransferasa, va a producirse la adenilización y voy a detener el funcionamiento de la glutamina sintetasa. Pero esta misma proteína, la P2, yo la puedo, me cuesta mucho decir esas palabras, uridilizar, podríamos decir, le agrego un nucleótido que tiene uracilo y la dejo como P2-UMP. Y cuando esta P2-UMP se une con la adenililtransferasa, ella actúa sacando el grupo adenilo. ¿Se fijan? Es la misma enzima, pero que en este caso está con la proteína 2 que está uridilizada. ¿Ya? Cuesta las palabras ahí, ¿ya?
No sé si les queda claro, chicos, y eso permite que la glutamina sintetasa realice la función de transformar el glutamato en glutamina. Se los repito de nuevo. Necesito para que funcione la transformación del glutamato en glutamina, necesito que esté, ¿no es cierto?, la glutamina sin el grupo AMP, no esté adenilizada, podríamos decir. Para eso, para que esté sin el grupo adenilato, yo necesito que la misma enzima que le coloca el grupo se una con la proteína 2 que está uridilizada. Cuando ocurre eso, la proteína 2 con el UMP y la adenilil transferasa, elimino el grupo adenilo y queda activa. Si yo quiero desactivar esto, la proteína P2 se le elimina el UMP y se une con la adenilatos, con la adenilil transferasa y le agrego el grupo adenilato a la glutamina y la dejo inactiva. ¿Ya? Eso es lo que básicamente la regulación, que es distinta a las otras regulaciones que nosotros hemos visto. Ahora justamente el alfa-cetoglutarato, por ejemplo, si hay alfa-cetoglutarato y ATP, se promueve este proceso de acá, el que la P2 esté sin el grupo uracilo y se una a la adenilil transferasa y inactivo la glutamina sintetasa. Y la glutamina, cuando hay glutamina, se inhibe este proceso de la uridilización, porque cuando yo uridilizo a la P2, voy a quitar esta desactivación. Entonces la glutamina evita que ocurra eso porque ella ya está presente. Evita que ocurra este proceso de acá. Ahí está un poco resumido todo lo que hemos hablado. Se fijan que ahí los aminoácidos que vienen de la ingesta de proteínas se transforman por transaminación en alfa-cetoácido y le transfieren en el hígado, ¿no es cierto?, el grupo amino al alfa-cetoglutarato que queda como glutamato. El glutamato, por la glutamato deshidrogenasa, libera este grupo amino y sirve para la síntesis de la urea. Si yo vengo del músculo, el grupo amino lo trae la alanina y la alanina transamina y se lo pasa al alfa-cetoglutarato que queda como glutamato, lo pierde por la glutamato deshidrogenasa y me queda ahí el piruvato. Y también de otros tejidos como el músculo y de otros tejidos llega la glutamina y la glutamina se desamina, pasa a glutamato y el glutamato se vuelve a desaminar y tengo dos grupos aminos para producir la urea. Ahí depende del organismo. Ya nosotros los mamíferos producimos urea. La mayoría de las especies, por ejemplo, que son acuáticas, producen amoníaco y los pájaros, por ejemplo, y los reptiles producen el ácido úrico, que es como esa pasta que generan los pajaritos, que es no es una orina líquida, sino que es una pasta que producen. Y el ciclo de la urea lo vamos a dejar para mañana, para que no nos estresemos.